Listo, ya se está grabando. Bueno, pues vamos a ver lo que es polimorfismo con un ejemplo. De hecho, el ejemplo que, que vamos a ver en la tarea. ¿Okay? Entonces, hasta acá, hasta abajo, está este concepto de una clase abstracta. ¿Alcanzan a ver esto bien? ¿Este código? Sí. Sí. Bueno, imaginemos lo siguiente, que queremos hacer un programa de dibujo, así como el Paint. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, Paint. Nada más que ahora aquí en Windows. Y por ejemplo, en Paint, yo puedo seleccionar, por ejemplo, un rectángulo y puedo dibujar un rectángulo. O podría, por ejemplo, una elipse. O puedo dibujar un triángulo. Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer un programita que haga básicamente esto que estamos viendo aquí, que podamos dibujar así, por lo pronto así, figuras sencillas, ¿ok? Entonces, bueno, nos imaginamos, ok, pues yo creo que voy a hacer la clase figura y en este caso voy a tener diferentes tipos de figuras, ¿verdad? Por ejemplo, un rectángulo, una elipse y un triángulo. Entonces hago esta herencia de clases. Primero pongo todo lo que ocupo en la clase figura, o sea, lo que tienen en común todas las figuras. Y ya después, de manera específica, voy poniendo, por ejemplo, cómo se dibuja un objeto tipo triángulo o cómo se dibuja un objeto tipo rectángulo o elipse. ¿Sí me explico? Básicamente esa es la idea. Y ahora, pues como nosotros vamos a programar orientado a objetos, ahorita en este caso lo vamos a hacer de una manera sencilla, simplemente así como lo hicimos con músicos. Se dibuja un triángulo y ya. ¿Ok? Pero entonces pensaríamos, bueno, ¿qué atributos tienen todas las figuras? Creo que este ejercicio ya lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? Nada más desde el punto de vista, nada más de la clase figura, no sé si lo recuerdan. Entonces, miren, aquí está una clase figura y, por ejemplo, vamos a poner en este caso las coordenadas donde se va a dibujar. Por ejemplo, en este caso la coordenada puede ser este punto que está aquí, la esquinita esta. Y ya con eso, con el tamaño del triángulo, se puede dibujar de esta manera. Entonces, digamos que normalmente esa es la manera para seleccionar, ¿ok? Se selecciona un objeto y se elige un punto, digamos, solamente dentro del documento donde se va a dibujar. Entonces aquí está, X, Y, y por ejemplo el color. Aquí está muy básico, ¿no? Porque ya sabemos que hay dos colores mínimo, ¿no? El color del contorno y el color del relleno. En este caso así es muy sencillo y se supone que solamente va a tener relleno, no va a tener un contorno nuestras figuras. Y luego hago los constructores, en este caso solamente un constructor que toma las coordenadas donde se va a dibujar la figura y el color. En este caso también todo es muy sencillo, tipo cadena, de una manera así muy básica. Se inicializa mi figura y fíjense, yo quiero que aquí se dibuje una figura, por lo tanto hago este método que se llama dibuja y luego tengo un método que imprime cuál es el color, por ejemplo, de la figura. ¿Ok? Como vimos, nosotros vamos a tener, pues, que heredar algunas clases. Por eso, si se fijan, esto de aquí está protegido y ya los métodos sí son públicos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se puedan heredar a figura. Entonces, por ejemplo, voy a tener, realmente debería de ser una clase elipse, si estoy haciéndolo como en Paint, pero vamos a suponer aquí de una manera muy básica que yo simplemente voy a dibujar círculos. Pues un círculo básicamente tiene las mismas propiedades que una figura, su coordenada, su color y también su constructor. En este caso, como no le agregué ningún otro atributo adicional, pues simplemente mando a llamar al constructor de la clase base y listo, se inicializa. Ahora, lo que sí tengo que redefinir es el método dibuja, porque eso sí, todas las figuras pues se tienen que poder dibujar o mostrar ya en la pantalla. Entonces esto digamos que aquí yo lo redefino, ¿verdad? Y le pongo, se dibuja un círculo, color tal, ¿ok? Y luego ya tengo otra, igual puedo hacer otras figuras, por ejemplo el rectángulo, y es
Es igualito, nada más que cuando dibujo el rectángulo, aquí no lo estoy haciendo, también tengo que redefinir el método de dibuja, si no aquí en este caso este rectángulo no se dibujaría. ¿Ok? Y ya puedo crear diferentes objetos y a todos les pongo dibuja. Pero aquí, ¿qué pasaría con el rectángulo? Pues se va a dibujar de una manera genérica, ¿no? A ver, ¿sí queda claro este programa? ¿Hay alguna pregunta? Está bien, profe. Por lo menos yo sí lo entiendo. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? A la idea básica. Sí. Sí, muy bien. Es que en esto se basa el tema que vamos a empezar a ver. Ahora, digamos que esto es preámbulo ya sobre lo que habíamos visto de redefinir y todo. Ahora, este programa tiene algo, digamos que no es real. Porque, por ejemplo, ya si yo realmente voy a hacer que esto funcione, ¿cómo dibujaría yo una figura? Porque aquí pongo, se dibuja una figura, ¿verdad? Pero ok, ya nos vamos a ir a algo real. ¿Cómo voy a dibujar yo una figura? ¿Se acuerdan? Está la clase figura y aquí en este caso tengo elipse, triángulo y rectángulo. Pero ¿cómo voy a dibujar una figura? No se puede, ¿verdad? Porque realmente ¿cómo dibujo una figura? Digamos que la respuesta podría ser no se puede porque es algo demasiado general, ¿verdad? Es tan general que realmente yo no sé cómo se va a dibujar una figura. Tengo que ver algo a un nivel más concreto para poder ver ahora sí cómo efectivamente se va a dibujar. Fíjense que lo mismo pasa con músicos. Realmente músico es algo también demasiado general y realmente los que deberían de poder afinar y hacer ya las cosas específicas serían las clases derivadas. Esto sucede muchas veces, ¿no? Que tenemos una clase genérica que realmente es una clase que nos sirve más bien para organizar a las otras clases y esa clase en sí no puede ser una clase que sea concreta, digamos, que yo ya pueda crear objetos de ese tipo. ¿Okay? Entonces, este ejemplo es un ejemplo clásico de una clase, se le llama ese tipo de clases abstractas. ¿Okay? Son demasiado generales que no pueden ser concretas, ¿no? Algo que yo pueda crear objetos. Claro que lo puedo hacer de esta manera, pero no sería la manera correcta. Entonces lo que voy a hacer es ayudarles un poquito. Voy a copiar esto y lo voy a crear en un programita y después lo voy a pasar a una clase abstracta. ¿Ok? Y vamos a ver las diferencias. Entonces voy a empezar por crear mi proyecto. Ok, me cambio a él. Ok, y aquí estoy aquí en mi proyecto y simplemente voy a copiar y pegar el texto que está aquí. Ok, ustedes los tienen, está en GitHub, ¿verdad? Dentro de la tarea. Aquí también ustedes van a partir de este mismo ejemplo y su tarea va a ser hacerlo abstracto tal como lo voy a hacer yo ahorita en este momento. Muy bien, entonces voy a pegar, reemplazar y pegar. Ok. Y veamos cómo entonces tengo básicamente mi mismo código. Y lo voy a ejecutar a ver qué pasa. Vamos a ver si está bien todo. Y lo guardo. Y voy a poner ahora .NET Run. Vamos a ver qué sucede. Ok, se dibuja una figura verde, azul, rojo y un círculo. Ok, nunca dibujé... Si se fijan, todo fue figura porque rectángulo, como no declaró, no reescribió su método de dibuja, pues se dibuja de una manera muy sencilla, así como si fuera una figura. Y eso es lo que yo no quiero hacer. Entonces, miren, aquí primero vamos a analizar esto. Cuando yo hago herencia, ¿verdad? Y hago un método, por ejemplo, dibuja, lo voy a hacer aquí ahora virtual. Virtual, ¿ok? Y acá, como es virtual, en lugar de poner new, le voy a poner override. Recuerden, esto va a funcionar de la misma manera, pero ahora cuando haga círculo, se va a dibujar
círculo tal como está aquí. Lo voy a guardar y lo voy a correr. ¿Ok? Círculo rojo. Y el rectángulo, como no lo redefinió, pues no se muestra como rectángulo. Bueno, aquí viene lo bueno entonces. Miren, para empezar hay varios problemas. Uno, yo no debería poder crear objetos tipo figura porque son abstractos. Y algo que también es importante es que rectángulo, si tú heredas de una figura, debes a fuerza de redefinir tu método dibuja. O sea, esto debería ser obligatorio. ¿Okay? No puede quedar así como aquí, pendiente que, rectángulo no quiso poner su método de dibujo. Entonces, digamos que buscamos una manera donde se force a que rectángulo implemente o redefina el método de dibujar. ¿Están de acuerdo? Esto es bien importante. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a cambiarle aquí. Esta ya no va a ser una clase normal. Esta va a ser una clase abstracta. Entonces aquí le pongo abstract. Y ya con eso, esta clase va a ser abstracta. Ahora, vamos a ver qué sucede. No hay ningún cambio aparente, ¿verdad? Porque nunca quise crear un objeto tipo figura. Recuerden, aquí no estoy creando un objeto tipo figura. Estoy creando un objeto lista de figuras. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Por ejemplo, figura F igual a new figura. Y luego le quiero pasar, fíjense cómo ya me está marcando aquí error. Me dice, no se puede crear una instancia de una clase abstracta. Entonces, este primer objetivo ya lo cumplo, ¿no? Aquí, nada de crear objetos tipo figura. Sí se pueden crear listas tipo figura, pero no objetos específicos. Ok, entonces, primer paso ya lo hice. Ya no puedo crear objetos. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de una clase abstracta, yo puedo tener métodos abstractos. Por ejemplo, aquí le puedo decir, este no va a ser virtual. Cuidado, aquí es donde viene lo importante. Fíjense, en lugar de declarar este método como virtual, lo voy a poner como abstract. Que va a ser un método abstracto. Y fíjense cómo inmediatamente me marca error. Dice, hey, no podemos declarar un cuerpo porque este método es abstracto. Quiere decir que como este es un método abstracto, yo no lo puedo definir para la clase figura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es demasiado abstracto. Recuerden, no se puede dibujar una figura. Entonces lo que hago aquí es quitarle el cuerpo. Este ya no va a tener este cuerpo. Y simplemente le pongo aquí un punto y coma. ¿Ok? Con eso estoy diciendo, ok, este es un método abstracto, esto es lo correcto, no se le debe poner cuerpo y se debe poner un punto y coma tal como lo hago aquí. Y ya con eso estoy diciendo, este método obligatoriamente lo deben de implementar todas las clases que hereden de figura. Por lo tanto, aquí nos va a marcar error con rectángulo, ¿verdad? Porque rectángulo no ha implementado ese método. Entonces, fíjense cómo que dice aquí rect, no implementa el método que se heredó abstracto que se llama dibuja. Hazlo. ¿Ok? Entonces, híjole, pues hay que hacerlo. En algunos editores, depende de las herramientas que ustedes hayan instalado, incluso aquí le podemos poner, a ver, miren, déjenme ver a ver si aquí nos los dice. Show some fixes, implementa una clase abstracta, ¿se fijan? Entonces, a ver, voy a ponerle aquí. Y fíjense qué pasó. Automáticamente me puso el cuerpo de los métodos abstractos, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya está como la ayudita ahí de que, ok, estos son los que tengo que ejecutar. Aquí como no tienen cuerpo, me marcaría una excepción, un error, si yo lo quiero ejecutar, aunque sí compilaría pues mi programa, aquí me marcaría error. Entonces simplemente tengo que implementar el método. ¿Se acuerdan que estaba bien fácil? Nada más pongo aquí copy, aquí paste. Y entonces aquí voy a poner se dibuja un rectángulo. A fuerza lo tengo que poner porque pues ya figura es una clase abstracta. ¿Ok? No tengo que cambiar nada acá, ¿verdad? Porque
todo funcionaba, pero ahora sí me obligaron a agregar el dibujo de rectángulo y entonces va a funcionar como yo quiero. Ok, lo pongo así. Y ahora vamos a la terminal y lo vuelvo a correr mi programa. Y ahora sí, círculo, rectángulo, círculo y ya no hay nada de figura. ¿Okay? Entonces, básicamente este sería el ejemplo de cómo puedo yo cambiar un programa que estaba con una herencia normal a una manera donde tengo yo una clase abstracta. Recuerden, una clase abstracta puede tener métodos abstractos. La diferencia entre un método abstracto y un método convencional es que el método abstracto no tiene cuerpo, si se fijan, se debe forzosamente de implementar por todas aquellas clases que hereden de la clase abstracta. Y también, a diferencia del método virtual, el método virtual sí lleva cuerpo y un método virtual opcionalmente se puede redefinir, ya sea sí se redefine, como en el caso anterior de círculo, o no, como en el caso de rectángulo. En este caso, podemos ver que es un mejor diseño implementar la clase figura como abstracta, ¿verdad? Porque tiene más sentido, ¿ok? Y ya me aseguro, digamos, de que todos cumplan con este contrato. Si heredas de figura, a fuerza tienes que implementar este y todos los otros métodos abstractos que haya. ¿Ok? Pues básicamente ese sería el tema. Resultó ser más sencillo de lo que parecía. A ver, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver los tipos de excepciones que hay. ¿Mande? Por ejemplo, ahorita te implementó automáticamente el método abstracto, Ajá. aparecía un throw new exception. Vamos a ver cuáles tipos de excepciones hay. Sí, ese es el tema. Ese es un tema de las unidades que siguen. ¿Ok? Recordando, miren, aquí está el programa. Ahorita vimos esto, clases abstractas, definición, métodos abstractos, implementación de clases abstractas y modelado, ¿verdad? O sea, básicamente ahorita vimos esta partecita. ¿Ok? Vamos a seguir viendo y acá hay toda una unidad de excepciones. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo todo esto de excepciones para que ya sepan manejarlos. Ahorita, pues, digamos que es simplemente como un error que va a suceder al momento de ejecución de nuestro programa, pero todavía no es parte del tema. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Ok. Y todas las clases base que usemos para heredar, ¿usted recomienda usarlas como abstractas o no siempre va a ser así? No, no siempre, solamente si se fijan cuando tiene este sentido de que la clase base es, como su nombre lo dice, demasiado general, que no tiene sentido implementarla, pero que sí tiene mucho sentido que obligatoriamente todos los demás redefinan ese método. ¿Okay? Digamos que en ese sentido es lo importante, que se debe forzosamente de redefinir los métodos. Es que esto, si se fijan, por eso es polimórfico, porque yo tengo una lista de tipo figura, que es algo general, ¿verdad? Pero los objetos que agrego a la lista son objetos ya particulares que heredaron de ella. Entonces, aquí yo me aseguro que cuando yo haga algo como esto, for each objeto en figuras, que todos se puedan dibujar, porque ¿qué tal si rectángulo no lo hizo? Como ya no está implementado en la clase base, pues aquí fallaría, ¿verdad? Entonces, por eso esta técnica de clases abstractas funciona muy bien con esta idea de tener listas de objetos y que todos se dibujen. Podemos incluso ver o imaginarnos cómo aquí sucede eso. Por ejemplo, aquí si yo minimizo mi ventana y la maximizo, todos estos bien rápido se vuelven a dibujar. Y realmente, internamente Paint tiene, bueno, no sé si Paint, porque creo que Paint está basada en bits, pero si tuviéramos otro tipo de programa, por ejemplo, como PowerPoint, etcétera, donde cada uno de estos, si es un objeto, pues estarían dentro de una lista y todos se tienen que dibujar
en esa lista. Entonces, sí funciona algo como esto de tener una lista y órale, todos los objetos de la lista dibújense cada uno en su posición. Incluso, ya ven que hay objetos que están sobre otros. Esto es porque primero los que están más abajo, pues están más enfrente dentro de la lista. Entonces se dibuja este, luego tal vez este sobre él, y este sobre él, y este sobre él, y así sucesivamente. Ya de manera real. ¿Ok? Podríamos después ver ya un programa como este tipo, donde realmente lo dibujemos y vamos a ver cómo vamos a utilizar la misma clase, así que estamos viendo ahorita, pero claro, ya con otros atributos y otros métodos para que se pueda implementar correctamente. Pero básicamente sería esta idea para este tipo de programas. ¿Alguna otra pregunta? La herencia no abstracta sería como especializar un carro. Es el carro normal y el carro deportivo. El carro deportivo sería la herencia del normal, ¿no? Porque sí existe el normal, independientemente. Ajá. Entonces, en ese caso, podemos verlo así. Ahí no sería necesario tener un carro que sea una clase abstracta. Ahí sería una clase concreta, porque como tú dices, sí existe ese carro. O sí puedo hacerlo concreto. Pensémoslo también en esos términos. Y también identifiquemos eso, porque a veces probablemente nosotros, por ejemplo, vamos a suponer aquel caso que veíamos de Facebook, que había muchos posts. ¿Se acuerdan? Diferentes tipos de posts que yo voy a ir poniendo en algún lado. Ahí hay diferentes tipos, entonces también ahí puedo pensar, ok, ¿cómo los generalizo todos? Ok, voy a poner una clase general que va a ser la clase post y ya después puedo pensar, ok, yo creo que esta también va a ser una clase abstracta porque tengo antes que decidir qué tipo de post va a ser. Y entonces volvemos a lo mismo. Tengo una clase genérica y otras derivadas que lo que me importa son toda esta organización que obtengo yo a partir de la clase base y ya después las que heredan. ¿Okay? Entonces, para ver si se entendió, ya les dejé una tarea donde van a hacer esto, ¿verdad? Lo de la clase figura, círculo. Primero hagan esto y véanlo así como lo hice yo y después hagan lo mismo. Y también, ¿se acuerdan su clase, las clases que vimos como de músicos? Pues a ver, vamos a hacer que nuestros músicos ahora sean abstractos. O sea, la clase músico va a ser una clase abstracta. ¿Ok? Y nada más hay que cambiar el código para que funcione y para que vean cómo hay que elegir también, ¿no? Cuáles van a ser los métodos abstractos y cuáles podrían ser métodos que queden aquí o que puedan ser virtuales. Yo creo que en la clase músico, pues todos podrían ser abstractos, o sea, tienes forzosamente que implementar el saludo, la afina y toca. O a menos que el saludo es opcional, ¿verdad? Entonces podríamos esto ponerlo en la clase como método virtual, pero tocar y afinar, eso es algo que todos los músicos deben de poder hacer antes de empezar a tocar. Antes de empezar a tocar, pues preferible afinar. ¿Ok? ¿Qué les parece entonces? ¿Sí pueden hacer la tarea? Sí. Sí. Muy bien. Pues entonces, miren, pues ya se supone que oficialmente a partir de mañana, del 3, bueno, mañana sería el último día, ya empiezan las vacaciones y regresamos el 20, se supone, ¿verdad? Entonces, pues, yo voy a ir haciendo en vacaciones más material, entonces probablemente se los voy a compartir ahí por el Telegram para que lo vayan viendo y sobre todo me ayuden a ver si se entiende o no. Y voy a hacer el material que sigue, que sería lo de pues lo de interfaces y variables polimórficas y reutilización de código. Entonces, esto lo voy a ir yo preparando y se los voy a ir compartiendo de manera opcional, ustedes pueden verlo, ¿ok? Pero ya regresando, espero tener mucho del material que estamos viendo y ya para que lo puedan ver ustedes a su ritmo y sobre todo si
pues si se alarga más la situación de la emergencia sanitaria, pues que ya esperemos que se pueda ver ya todo el material sin ningún problema. ¿Ok? Profe, ¿qué es eso del destructor que estoy viendo ahorita en herencia? Sí, Constructor y destructor. le digo que el destructor no se utiliza mucho en Visual Studio, en C Sharp, porque recuerden que en C Sharp nosotros no controlamos cuando se destruye un objeto, sino que cuando deja de haber una referencia a nuestros objetos, por ejemplo, que un objeto estaba dentro de un método y ese método ya terminó, ya se regresó a otro lugar el flujo del programa, no sabemos exactamente cuándo se va a ejecutar el destructor, porque hay otro proceso aparte que se llama el sistema de recolección de basura, que va liberando, digamos, de la memoria de los objetos. Y esto no sucede en un momento específico. Entonces, realmente, casi nunca se utilizan los destructores. Y yo, como para que no se distraernos tanto en estar agregando tal vez destructores, por eso no lo hemos visto, pero para la siguiente clase lo vemos, digamos, retomamos ese punto de los destructores. Básicamente un destructor es un método, así como el constructor, es un método que se ejecuta cuando el objeto se destruye. ¿Sí? Por eso ya ven, está el constructor y luego el destructor. El destructor, entonces, es un método que se ejecuta cuando se destruye el objeto. Cuidado, el método no es para destruirlo. ¿Okay? Nosotros no tenemos control de eso. Cuando se destruya, ahí no sabemos cuándo se va a ejecutar ese método. ¿Ok? Y nada más se pone, imagínense, también es con el mismo nombre de la clase, pero nada más tiene un carácter, el carácter como el de la parte de arriba de la ñ, se le agrega ese elemento y listo, se pone ahí el código que queramos. ¿Okay? Yo nunca los he utilizado, es bien raro utilizarlos, por lo que les he dicho anteriormente. ¿Okay? En otros lenguajes como C++, por ejemplo, donde sí nosotros tenemos que borrar los objetos, ahí sí es muy importante el uso de este tipo de métodos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional que tenga alguien? ¿Pregunta tal vez de la escuela, de otras cosas? ¿No? Bueno, pues entonces nos estamos viendo, estamos en contacto ahí por Telegram para cualquier cosa y traten de hacer las tareas que ya les dejé y estas también para que vayan avanzando un poco. ¿Ok? Entonces nos vemos.